va a ayudar mucho a entender, bueno, por qué después de 10 años sucedan ciertas cosas, ¿no? O pueden suceder ciertas cosas dentro de un matrimonio. La primera cosa es que somos totalmente diferentes con mi esposa. Y así nos conocimos. Nosotros llegamos a la iglesia casados, más o menos de 1 año, 3 meses, con un hijo de 2 meses. Así llegamos a la iglesia, o sea, muy jóvenes también de matrimonio, de padres, pero también somos de lugares muy distintos. Mi esposa es de la capital y yo soy del recontra campo, ¿no? Soy de la montaña, de allí salí. Y bueno, y me vine a encontrar una ciudadana, ¿no? Como yo le digo a ella, pues obviamente cuando ya nos casamos, comenzó a haber muchas cosas de una diferencia cultural que la teníamos, que se nos hacía muy difícil, muy complicado llevarlo. Y en verdad, cuando llegamos a la iglesia, llegamos con un niño muy pequeño, pero fue, para nosotros, la iglesia fue de mucha ayuda, ¿sí? Si tal vez tú, no sé si algún matrimonio acá no es discípulo, es invitado, bueno, para nosotros también llegamos ya destruidos, ¿no? En 1 año y un poco más ya nuestro matrimonio estaba destruyéndose y Dios nos pudo alcanzar. Pero también llegamos en un tiempo donde más necesitábamos. Y para nosotros en nuestro matrimonio, los talleres, los devocionales, un taller como este, un devocional, un consejo de un hermano, sumaba muchísimo. O sea, sumaba de importancia para nuestras vidas. Y tal vez en ese tiempo no entendíamos lo que iba a pasar a futuro, ¿no? Cada vez que va a haber un devocional para casados, nosotros éramos los primeros en llegar, ¿no? Un devocional para padres, y estábamos ahí, o sea, de crianza de hijos, ya estábamos allá. Era para nosotros súper importante eso en nuestra vida. Los tiempos de familia también, junto a mi esposa, nuestros hijos, junto a hermanos, nos ha ayudado muchísimo en nuestro matrimonio. Les estoy contando un poco, de seguro esto es desde el primer año para 10, pero ya vamos a pasar más adelante, pero sí queríamos contarles un poco que hay muchas cosas de nuestra vivencia, hasta de niños, hasta de donde venimos de nuestros padres, con muchas costumbres, que pueden también ayudar o perjudicar cuando ya pasan ciertos años en nuestro matrimonio. La salida con hermanos en la iglesia era fundamental para nosotros, era súper increíble, muy buenos tiempos, los detalles. Bueno, yo no quiero decir que todos los del campo seamos así, pero para mí celebrar un cumpleaños lo celebré cuando me casé. Sí, me celebró mi esposa. Entonces, esos detalles que ella comenzó a hacer en mi vida, al inicio yo no me gustaba, en cierto modo no es que lo rechazaba, pero no lo disfrutaba. Pero cada año mi esposa me ha venido haciendo, ¿no? Recordándome que está ahí. Y eso ha ido también fortaleciendo mi corazón de gratitud hacia ella. Y son cosas que realmente me crié así, un poco crudo, ¿no? Un poco también fuerte por el mismo hecho de mi crianza. Pero sobre todo, lo que siento hasta ahora es que nuestro matrimonio se basó mucho en la obediencia. Y la obediencia en la palabra de Dios durante muchos años. No sé en qué magnitud, pero de seguro Dios pudo bendecir, aunque sean pequeñas cosas que hacíamos, Dios bendijo muchísimo. Ahora ya tenemos 20, casi 24 años de estar juntos y ver a nuestros hijos crecer ha sido una bendición, ¿no? Pero bueno, vamos un poco ahora sí al tema, pero sí queríamos mostrarles un poco esto. Subiendo el nivel de cambio. Y es interesante
porque muchas veces yo he mostrado algunas fotografías de algunos chicos, especialmente a jóvenes, y cómo yo era unos años atrás, ¿no? Bueno, tal vez la diferencia aquí no es de 10 años, pero puede ser de más, pero muchos de nosotros posiblemente nos estamos viendo algunas veces en las fotos. Y a veces podemos extrañar, ¿no? Como, wow, cuando tenía esa edad, o cuando éramos jóvenes, o cosas así, ¿no? Y para muchos jóvenes mirar estas fotografías es como, wow, ¿qué te pasó, Gerardo, no? Y en el matrimonio es igual. Muchas veces nosotros nos ponemos a ver cómo éramos hace 10 años atrás y nos ponemos a pensar que hay muchas cosas que no necesariamente lo hacíamos bien, ¿no? Pero la madurez también, si vemos esta fotografía, tal vez la madurez está en el rostro, en el cambio. También de seguro nos ha pasado a todos, ¿no? O nos está pasando, que hemos cambiado mucho también. Y tal vez muchos de ustedes llegaron a ser discípulos hace poco, o ya están muchos años en la iglesia, o ya se casaron hace muchos años. Entonces, el cambio físico también tiene que ver muchísimo pasados los 10 años de matrimonio, porque también comenzamos a cambiar. Y comenzamos a cambiar en todas las formas. Y es parte de la vida, pero muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que también es parte de lo que Dios espera de nosotros. Cómo vamos cambiando en nuestro físico, en nuestro hasta aspecto de, antes éramos flaquitos, algunos ya hemos engrosado un poco, pero también Dios está esperando que maduremos en muchas áreas de nuestra vida. Y nosotros hemos basado este devocional en 3 puntos. Y el primero es la amistad. Y es tan importante entender esto porque muchas veces hemos pensado junto a mi esposa que los primeros años para nosotros fue muy difícil, muy difícil llegar a entendernos. Sí, o sea, los primeros años creo que hablamos muchísimas veces hasta de divorcio, aún estando en la iglesia, les cuento. Y muchas veces había una angustia en el corazón de no poder saber llevar tal vez un matrimonio o un hogar. Pero llega a un punto de madurez que tener 10 años de matrimonio o más, debe haber cosas que deberían seguir también creciendo entre nosotros. Tiene que ser una inspiración para nosotros. Y esta parte de la amistad quiero dejarle a mi esposa que pueda compartir. Buenas noches con todos. Me siento muy feliz y muy agradecida de poder compartir con ustedes este punto. Y pensábamos, ¿no? Cuando se hacía la clase, como subiendo el nivel de cambio en la amistad. Y por supuesto que debemos subir el nivel de cambio en la amistad. Cuando nosotros con mi esposo nos conocimos, nosotros éramos amigos. O sea, primero fuimos amigos. No éramos discípulos, pero fuimos amigos. Y tuvimos aproximadamente como 1 año y medio de amistad y luego empezamos una relación y fue muy rápido y nos casamos. Y obviamente ustedes podrán darse cuenta que esa amistad no era profunda, ¿no? Por obvias razones, mi esposo les comentaba que después empezamos a tener dificultades. Pero con el tiempo, Dios nos fue enseñando y fue fundamentando esta amistad. Y eso ha sido algo muy especial, el poder construir con mi esposo esta amistad, el poder reírnos juntos, el poder disfrutar aún, como decía mi esposo, de esos cambios aún físicos, ¿no? Por nuestra amistad, el no sentirnos mal, sino el sentirnos felices, el reírnos, el compartir, el molestarnos, es ser amigos, ¿no? Pero también ser profundos y poder llevarnos a Dios cuando hay cosas que no están bien, que Él tenga toda esa confianza y
y por esa amistad él me pueda decir que no estoy haciendo las cosas bien y que yo pueda tener ese corazón de entenderlo. Y sin duda queríamos compartirles de esta escritura que está en Juan 15 del 12 al 13 y dice: mi mandamiento es de este, que se amen unos a otros como yo les he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y es importante esta escritura porque nos llama de un mandamiento de amarnos, no solamente cuando estamos de novios, no solamente cuando estamos ya de unos años de matrimonio, no, sino que es constante, permanente. Y me impacta mucho el versículo 13 que dice: el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y nosotros necesitamos mirar este ejemplo de nuestro Señor Jesús con una profundidad muy fuerte. Después de los 10 años hay muchas cosas que puede pasar en la amistad. Se puede generar confianza, pero esa confianza puede hacer que dejemos de decir cosas, dejemos de valorarnos, dejemos de agradecernos, dejemos de decir por favor, dejemos de decir lo hiciste bien, qué increíble que lo haces, qué especial que eres. Y muchas veces no lo hacemos porque consideramos que ya estamos 10 años juntos, ya él ya lo sabe, ¿no? O sea, ya está novio, o sea, él ya sabe que él lo hace bien, pero no es así. Como esposas es tan importante que podamos decírselos, y como esposos también. Nos ayudaría tanto el poder escucharles a ustedes: cocinaste bien, hoy hiciste una rica sopa, qué increíble que pudiste ayudarle a nuestros hijos. Es tan especial el podernos valorar, es tan especial el no perder esa fortaleza dentro de la amistad. También es importante el estar pendiente de nuestras necesidades, tanto físicas, tanto espirituales y también emocionales, ¿sí? Una de las cosas que yo aprecio mucho de mi esposo durante todo este tiempo es cuánto me ha apoyado, ¿no? Cuánto me ha cuidado aún en mis emociones por toda la pérdida que yo he tenido que vivir, el duelo de mi madre y muchas situaciones que he tenido que atravesar. Y a veces él, como mi amigo, no dice nada, porque a veces no es necesario ni siquiera decir nada, sino simplemente estar al lado mío y escucharme o verme llorar y estar ahí en silencio acompañándome. Y esa es la clase de amistad que necesitamos ir madurando. Tal vez no de estar buscando la solución o qué le voy a decir o la respuesta inmediata, no, sino tal vez solamente de estar al lado mío y acompañarme en mis necesidades físicas. Sin duda, he tenido muchas necesidades de mi salud, ¿no? Se ha quebrantado y él ha sido quien me ha estado apoyando. También he tenido situaciones con esto de la cuarentena. Ha sido muy chistoso con mi esposo poder tener ese lazo de amistad y compartir aún nuestro peso, ¿no? Subimos de peso y ahora estamos los dos en un reto de bajar de peso. Ha sido como es un gozo para nosotros subirnos a la balanza, estar los dos juntos pesándonos, estar retándonos cuando el uno nos sube, cuando el otro sí sube, cuando no bajamos. Entonces es como disfrutar, ¿no? Como estar pendientes aún de esas áreas físicas en las que también seguimos cuidándonos por más 10 años que tengamos. O sea, no es como descuidarnos, sino también estar pendientes. Y eso lo hace un lazo de amistad. Es difícil que tú, sin una amistad profunda, le puedas decir a tu pareja: mira, parece que subiste un poquito de peso. Va a ser difícil porque tal vez va a generar diferencias o roces, pero cuando tienes esa amistad, ese amor, ese cariño, esa entrega, ese deseo de servirte, de amarte, entonces no es difícil decírselo. Es más llevadero poder trabajar en esas necesidades. Y sin duda también, como les compartía, en las espirituales. Algo que yo me alegro mucho de mi matrimonio, de lo que Dios ha podido construir, es que mi primer discipulador es mi esposo. Es el que está ahí para animarme, pero también para retarme, para corregirme,
para ayudarme, para mostrarme las escrituras. Y todo basado en una amistad, en un amor profundo hacia Dios. Entonces queríamos animarles, ¿no? Que a partir de los 10 años es donde se deben ir afianzando más esos lazos de amistad, esos lazos de unidad, esos lazos basados en la palabra de Dios, esos lazos basados en este mandamiento de amarse los unos a los otros, en este lazo tan grande de que Jesús nos enseña que el amor más grande es que uno puede dar la vida por sus amigos. Y tu mejor amigo y el que está más cercano a ti y el que abres los ojos y lo ves, es de aquí, tu esposo. Entonces, animarte mucho a eso, a que disfrutes de esta amistad y la sigas construyendo. Gracias. Bueno, estamos hablando de cosas que tal vez a ti te extrañe decir, bueno, ¿y cómo es eso, no? ¿Cómo que él es tu discipulador o cómo es tu mejor amigo? Bueno, yo creo que los años van pasando, así como les compartí un poco de los primeros años, estamos hablando ya de 10 años en adelante, tiene que haber muchísimo crecido esta parte en nosotros, muchísimo. Si no ha crecido, pues obviamente hay algún problema. Y eso puede ser un poco el pasado. Puede ser un poco también hasta cómo hemos vivido y cómo es nuestra cultura y cómo fue nuestra crianza. Para mí me costó muchísimo. Yo siempre fui un hombre muy desconfiado. Para ganarme la confianza o ser amigo de alguien, me ha costado toda la vida, ¿sí? Y en mi esposa, ustedes saben, y somos casados, donde más problemas se tiene, y no quisiéramos tenerlo, pero se tiene muchas veces, es en el matrimonio. Por diferencias, por situaciones, por cosas, hasta por los hijos. Y los años, en vez de ir madurando para muchos, ha hecho que vaya bajando, ¿no? Como perdiendo esa amistad. Yo te puedo decir con total franqueza, será mi carácter, será, bueno, cuando yo creo en alguien que siento que me está amando, me está cuidando, me está valorando, para mí, mi esposa es la primera persona que debe saber todo de mí. En la iglesia tengo muchos amigos, pero ella es la primera que sabe de mis luchas, la primera que sabe de las situaciones que paso también en la parte laboral, las frustraciones que tengo, los problemas. Siempre ha sido ella la primera. Bueno, no siempre, pero los años me han ido formando. Te puedo decir que de unos 10 años atrás, yo generalmente no voy a buscar a alguien, algún amigo, a contarle de situaciones con mi esposa. ¿Por qué? Porque siento que ella es mi amiga y que tiene que saberlo. Y así sean situaciones difíciles, pues ella tiene que saberlo. Entonces siento que la amistad, podemos tener muchos amigos en la iglesia y muy cercanos, pero la primera tiene que ser tu esposa. Para mí es ella. Te soy muy honesto. O sea, todas las cosas, hasta pensamientos que he tenido, le he venido y le he confesado, ¿no? Le he dicho, mire, a mí me pasó esto. Y a mi esposa me es una gran ayuda, porque me escucha y también me aconseja. Entonces, la amistad, en verdad, debe ir creciendo sin importar lo que hayamos pasado antes. Porque el perdón debe llevarte a esto, ¿no? A crecer en una amistad profunda entre nosotros. Y el segundo punto, subiendo el nivel de cambio en la comunicación. Y esta es una parte esencial de la amistad. Sin comunicación es difícil que crezca una amistad, porque no sabes lo que le está pasando a la otra persona. Yo muchas veces he visto el trato de matrimonios, cómo se tratan, tal vez con palabras muy bonitas, muy dulces, pero tal vez cuando
ya no estás delante de otras personas y esas palabras ya no son muy comunes. Sí, ya no son muy comunes. Para nosotros es chistoso porque la forma de comunicarnos, yo a mi esposa le digo mija y mi esposa me dice mijo en todo lugar. Si yo no le digo mi amor, sino mija, me dice mijo. Adivina qué le digo cuando estamos con problemas. Le digo, Mija. no le digo mija. Ahí sí le digo su nombre. Sí, o sea, es como que me cuesta decirle mija, ¿no? Y como estoy, pero es esa parte que tenemos de comunicación, tal vez es la forma de tratarnos, pero en realidad ha sido de mucha bendición también saber que muchas cosas nos puede costar en el camino, ¿no? O sea, podemos estar muy, muy bien, pero el rato de que tenemos una diferencia, ese mija ya no me sale con total libertad. Y ahí necesito construir más y más, ¿no? Ahora ya así estoy así un poco molesto con mi esposa, le digo, mija, necesitamos hablar. Pero claro, ya mi cara es un poco seria, ¿no? Ha cambiado en ese aspecto. Quería compartirles una escritura en Santiago capítulo 1:19. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y la comunicación nos construye, hermanos. Escucharnos nos construye, nos fortalece. En un matrimonio la comunicación es vital. Yo soy alguien que, te vuelvo a decir, no todos podemos ser iguales, pero algo que me ha ayudado mucho en mi vida y en mi parte espiritual también, y de seguro en matrimonio, es que yo no me quedo con nada. Sí, con nada. O sea, yo si algo pasa con mi esposa, así estemos en cualquier lado, si algo pasó y yo me sentí como mal, yo estoy pensando, necesito llegar y hablarlo. Sí, o sea, yo necesito urgente sacar esa parte de mí, porque si no, no tengo como tranquilidad en mi corazón. Entonces, para mí, mi esposa conoce, ¿no? Cuando yo le digo necesito hablar, ella ya sabe que algo necesito decirle. Y la comunicación nos construye y nos acerca a Dios. Y nos acerca a Dios porque mientras más nos conozcamos, mejor relación vamos a tener. Y obviamente entre nosotros nos va a acercar muchísimo porque ese es el fin. Pero preguntémonos, ¿realmente escuchamos? Porque la Biblia dice que ser lentos para hablar y muchas veces, no sé si te pasa, pero en realidad cuando alguien está hablando, por ejemplo, a veces cuando mi esposa está hablando, los primeros años para mí era frustrante porque en verdad lo primero que hacía era estar piensa y piensa y piensa qué le voy a responder y qué le voy a dar el contragolpe, ¿no? Porque lo que me está diciendo, pero yo necesito ser más contundente, más directo. Entonces, era fatal la comunicación entre nosotros, era muy difícil, porque en realidad no le estaba escuchando. Le dejaba hablar, pero no le estaba realmente escuchando. Y yo creo que la comunicación es importante, o una gran comunicación, una buena comunicación entre esposos, es en verdad escucharnos y bajar la guardia y dejar la oportunidad que la otra persona hable. Algo que yo hago cuando yo decido buscar a mi esposa para hablar, lo único que le digo a mi esposa es, déjeme a mí expresarme. Cuando usted quiera expresarse de algo, igual sáqueme. Sí, me saca un tiempo y hablamos, pero hoy es mi tiempo.
Claro que le digo con amor y todo, ¿no? Le digo, pero déjeme a mí expresarme. Solo déjeme expresarme, no me diga nada más. Muchas veces, y te soy muy honesto, a mí me cuesta a veces tener una comunicación como yo te digo y tú me dices, ¿no? Es como que a veces me gusta que primero me escuche y después que ella me saque un tiempo y me diga, bueno, me gustaría hablar. Ahí mi corazón como está, es como entregado para que ella pueda expresar, ¿no? Y pueda también yo escucharlo. Claro. Algo que nos ha ayudado a lo largo de estos 10 años, bueno, más años de esposos que tenemos, es el que para mí al inicio era difícil comunicarme porque ni medio hablaba, ya lloraba. Entonces no podía expresarme y solo lloraba y lloraba y tuve que aprender a buscar en Dios que me pueda controlar mis emociones, que me ayude a poder transmitir lo que deseo comunicar. Y ha sido muy bueno, ¿no? Muy bueno aprender, ir a Dios, orar, suplicarle que me dé la forma, que me dé las palabras, que me ayude a hacerlo, porque no es mi fortaleza, es la fortaleza de mi esposo esta área, la comunicación. Él habla más, dice lo que siente y lo dice. O sea, yo sé que él, si algo no le gusta, él me lo va a decir. Yo no soy así. Yo soy muy diferente. Yo tengo que procesar, tengo que pensar, tengo que llevarlo a Dios, porque muchas veces puedo como mujer llegar a ser hiriente en mi comunicación. En vez de tener una buena comunicación, puedo llegar a dañar la comunicación. Y he necesitado entender, como dice la Biblia, debo ser lenta para hablar y aún incluso para enojarme. Y necesito más buscar el escuchar, el entender qué es lo que mi esposo me quiere transmitir, qué es lo que me está diciendo, que muchas veces no lo entiendo bien, pero cuando voy a Dios y le pido que me muestre, que me ayude, puedo mirarlo con más claridad y puedo luego comunicarme con mejor fluidez para que podamos avanzar. Pero sin duda, en nuestro matrimonio, el subir de nivel en el área de la comunicación ha sido muy importante. Nos ha ayudado mucho. Eso no quiere decir que ya no llore o eso no quiere decir que está mal llorar. No, yo no quiero transmitirles eso, pero sí creo que a veces como mujeres no podemos controlarlos esa área y necesitamos un poquito hacerlo como para poder comunicarnos mejor, como para poder transmitir mejor nuestras necesidades y de pronto que nuestros esposos no se asusten, ¿no? Porque yo siento que al principio mi esposo se asustaba tanto de verme llorar y llorar y llorar y él no entendía, ¿no? O sea, ¿por qué llora tanto? ¿Qué le hice? Y claro, él pensaba como que hubiese sido algo grave que me hizo y no era el que yo no podía transmitir y esa era la forma como sacaba mis emociones. Pero ha sido Dios el que ha trabajado, ha sido Dios el que nos ha ayudado a poder entender cómo debo comunicarme. ¿Cuánto ha sido de orar, hermanas? De orar muchísimo para poder hablar con respeto a mi esposo, para que mi comunicación no sea brusca, no sea imponente, no sea grosera, sino que mi comunicación sea diferente, aún en mi rostro, en mis gestos, porque la comunicación es un todo, no es solamente el coger y decir algo, es un todo, lo que tú hablas, si mueves las manos, si tu cara, tus cejas, todo se mueve porque eres uno solo. Entonces todo sale y si tu corazón por dentro no está bien, va a salir mal, va a salir mal. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho y yo le agradezco mucho, mucho, mucho a Dios. Aún agradezco el silencio. Yo recuerdo mucho una escritura que dice que es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Y yo he aprendido eso, como esperar en silencio, a escuchar y luego cuando Dios me dé de su espíritu y su fortaleza para poder hablar, porque el matrimonio no es fácil, para poder hablar, entonces poder hacerlo. Sí, gracias. Bueno, para los que tenemos muchos años en la iglesia y tal vez dirigimos ministerios
o dirigimos iglesias, a veces nuestro centro de comunicación no es el matrimonio. Se convierte más en un centro de comunicación más de iglesia. Sí, podemos pasarnos horas hablando de muchas cosas. Alguna vez algunos años atrás, dirigimos el ministerio de solteros. Mis hijos tenían, mi hija aproximadamente tenía 8 o 9 años, mi segunda hija. Y siempre nosotros dirigíamos ministerio de niños antes y los sábados a mí me encantaba coger a mi esposa, a mis hijos y sacarles al campo y irnos a un río, a lo que sea y ensuciarnos. Cuando comenzamos a dirigir solteros, todos los sábados pasábamos todo el día con solteros. Y en algún momento mi hija pequeña nos dijo, yo detesto la iglesia. Detesto al ministerio de solteros, porque ellos han cortado lo que antes me encantaba hacer con mis padres. Entonces, para mí, fue cortante, fue súper cortante. O sea, lo que yo escuché de mi hija, para mí fue como, algo está pasando aquí. Lo que estaba pasando es que la comunicación de mi familia era la iglesia. Estaba basado en la iglesia, estaba basado en lo que hacíamos en la iglesia. Y sin dudar, tuve que hacer cambios urgentes porque yo estaba perdiendo a mi hija. Estaba perdiendo a mi hija y estaba perdiendo el amor que ella debería tener a Dios y a la iglesia. Y en verdad, los cambios para nosotros fue tomar decisiones inmediatamente. Y ahí nos dimos cuenta que nuestra comunicación estaba basado en hacer y hacer. Y no estaba basado en lo que a mi esposa o a mis hijos les estaba llenando. Ellos no estaban renegando de Dios, estaban renegando la falta de comunicación. Y muchas veces pasa eso en el matrimonio. Podemos hablar de muchas cosas por horas, pero a veces no nos damos el tiempo de escucharnos más detenidamente de nuestros corazones, de nuestros dolores. Y en verdad es retante, no es fácil. De seguro no le estamos hablando aquí como una fortaleza en nosotros, pero de seguro les podemos confirmar que hemos crecido muchísimo en estas áreas porque nos hemos dado cuenta de tantos errores que hemos cometido y Dios nos ha hecho reflexionar y entender que no podemos pensar que la comunicación es basada en hacer cosas. La comunicación es basada en llegar al corazón de la otra persona. Cuando tú estás llegando al corazón de la otra persona, que es tu esposa, estás teniendo una buena comunicación. Si no conoces lo que le duele, si no conoces sus gustos, si no conoces todos sus sueños, pues obviamente va a ser difícil que tengas buena comunicación. En mi caso, pues también trabajamos, tenemos que hablar desde el trabajo. Estamos dirigiendo la iglesia, tenemos que hablar de la iglesia. Estamos ayudando a hermanos, tenemos que hablar. Hoy hemos entendido que hay momentos de todo. Hay momentos que vamos a almorzar con mi familia y yo les digo, no vamos a hablar de la iglesia. Porque la tendencia es estar en un salón comiendo y es hablar de la iglesia, de los hermanos. Yo les digo, no, hoy no vamos a hablar de nosotros y he madurado en ese aspecto, porque antes hasta estos espacios especiales que es para la familia lo utilizábamos para eso. Y debemos ir creciendo, dando pasos en ese sentido, hermanos. El tercer punto y el último, voy a compartir, subiendo el nivel de cambio en las diferencias. Bueno, es interesante, ¿no? Bueno, ¿por qué este tercer punto al final? Porque la amistad y la comunicación tienen mucho que ver con las diferencias. Mientras más diferencias tengas, es porque no tienes buena amistad y no te estás comunicando correctamente. Sí, es así de simple. O sea,
Y lo pusimos este tercer punto al final, porque siento que las diferencias también, vamos a ver aquí en la Biblia, en Efesios 5:15, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Esta escritura es impresionante. Cuídense mucho de su comportamiento. Y las diferencias, hermanos, dentro de un matrimonio, tiene que ver mucho nuestro comportamiento. Algo que lo tengo clarísimo en mi corazón y lo entendí cuando me hice discípulo, es que yo no puedo llevar mis problemas laborales a la casa, ¿sí? Ni tampoco puedo llevar mis problemas de la casa a los laborales. Entonces, generalmente, si yo tenía algunas situaciones en el trabajo, a lo que entraba a mi casa, eso no existía más. Y a veces queremos situaciones que tenemos de diferentes formas, llevamos a la casa. Y obviamente con la persona que podemos muchas veces ponernos mal o necios o indiferentes es con nuestra esposa o nuestro esposo. Y la Biblia dice, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Y, y Dios nos pide esto. Pero las diferencias también, aunque tú no lo creas, son buenas. Sí, son buenas. Cuando no tengas diferencias, preocúpate, porque de seguro no estás hablando, no te estás comunicando, no estás llegando al corazón de la otra persona. Y en verdad nos ayuda a madurar. Nosotros, como te decía al inicio, somos muy distintos, muy diferentes. Mi esposa, cuando le conocí, su crianza es única mujer de la familia. Ella tuvo mucho poder en su casa. Ella manejaba la parte de finanzas de su familia. Entonces, cuando ella vino donde mí, era muy tensa la relación porque ella siempre fue como la que decidía. Imagínate con una mujer que no le gustaba que le den órdenes. Era muy difícil. Teníamos muchas diferencias, pero yo creo que mi esposa, tanto mi esposa como yo, pedimos muchísima ayuda en este punto de las diferencias. Pero siento que cada vez que teníamos diferencias, nos llevaba a buscar lo correcto, que era doblegarnos a nuestro orgullo, doblegarnos a nuestro dolor. Y algo que a mí me ha servido muchísimo es acordarme de las cosas buenas que tiene mi esposa. Y eso me ayuda a acercarme a solucionar la diferencia. Porque si solo me encerraba, por lo menos los primeros años, yo solo me encerraba en lo que ella me hacía. Pero hermanos, después de 10 años de estar juntos, no podemos seguir igual. Debe ayudarnos a madurar. Como les decía, generalmente ahora mis diferencias con mi matrimonio o con mi esposa, yo no llevo ni a nuestro discipulador, o sea, no es necesario. Porque ya nosotros tenemos comunicación y lo solucionamos. Pero si seguimos 10 años, 11 años, 13, 20 años pensando que otra persona debe solucionarnos, es vivir neciamente. No actúen tontamente, dice la Biblia. Las diferencias nos deben acercar a Dios, hermanos. Nos debería acercar a Dios. Porque nos conocemos más. Porque nos acercamos más a la parte fea que tenemos también, ¿no es cierto? De seguro Dios nos escogió por muchas cosas, pero en el matrimonio somos muy distintos. Y la Biblia nos dice que no sigamos necios en esas acciones. O sea, pero para mí,
cada vez que tengo un problema con mi esposa, ¿sabes qué? Yo puedo tener problemas con todo el mundo. Puedo tener problemas laborales, puedo tener problemas con hermanos, yo puedo tener el corazón de hablar con todo el mundo. Pero yo no tengo paz cuando tengo una diferencia con mi esposa. A mí me arde por dentro el querer hablar, me arde, o sea, antes era como que se acerque ella. Y sí, los primeros años lo que hacía era esperar que mi esposa se acerque. Gracias a Dios ella siempre se acercaba, porque si no era terrible. Pero ahora es como yo necesito acercarme. Sí, vengo y le digo, mija, tenemos que hablar. Y ella es seria, ¿no? Ahora ella es súper seria cuando está enojada y le digo, pero igual vamos a hablar, tenemos que hablar. Y a la final, cuando yo ya hablo y salgo del cuarto, regreso ya en la tarde, mi esposa ya se le ve y solo me sonríe, ¿no? Cuando ya me hace una sonrisa, digo, ya está su corazón calmado. Eso es crecer. Eso es crecer también, porque has dado un paso también en las diferencias que podemos tener. No esperar que tal vez alguien nos resuelva. No esperar que tal vez la otra persona se acerque. Y obviamente esto nos acerca a Dios, hermanos. Cuando estamos con el corazón orgulloso, lo que debemos hacer es irle a orar a Dios. Que nos cambie, ¿no? Que nos cambie. O sea, no podemos envejecer con el mismo orgullo que teníamos desde el primer año. Si no podemos envejecer así. O sea, yo, mira, ya tengo canas también, pero tal vez estas canas me las he provocado yo mismo. Sí, a veces por mi necedad. Pero yo me siento feliz ahora con mi esposa. Tenemos diferencias. Claro que tenemos diferencias. Diferencias porque somos distintos. Pero encima de la diferencia hay respeto. ¿Sí? Hay respeto, hay consideración y vivo feliz de que haya eso, porque si no, pensaría que es el mejor matrimonio del mundo, pero realmente no es así. No es así. Entonces, queríamos compartirles un poco eso. ¿Usted quiere decir? Sí, solamente animarles con respecto a las diferencias, ¿no? Algo que yo he aprendido en las diferencias antes, yo me encerraba y me basaba mucho en lo que hacía Gerardo, pero cuando yo aprendí a buscar más de Dios y aferrarme más a Él, aprendí a ver qué es lo que hacía Mónica, no lo que hacía Gerardo, sino lo que hacía Mónica, qué hacía, cómo actuaba, cómo se comportaba, cómo reaccionaba. Y eso hacía que mi corazón se acerque más a Dios, se haga más suave y tenga una humildad de reconocer y de pedir perdón. Y también no somos ciegos, estamos pues casados con personas imperfectas. Entonces, también ha sido ver y reconocer que obviamente tengo un gran esposo, pero que sin duda va a fallar y se equivoca, pero que también puedo como orar por él en sus necesidades, orar por él en las cosas que necesita cambiar, no para mí, no para que me agrade a mí, sino para que sea un hombre que le agrade a Dios. Y eso ha sido aprender y llorar y sufrir, pero entender que esa es la forma en la que yo tengo que orar por mi esposo, no porque cambie para mí, no porque cuando hay una diferencia, ay, Dios cámbialo por cómo es este hombre, no, sino como Dios, gracias por el hombre que me has dado, tú sabes cómo debes trabajar en él y las cosas que él debe cambiar para ti, no para mí. Y eso ha hecho que mi matrimonio pueda crecer y pueda acercarse a Dios en las diferencias, porque es bien, bien complejo cuando hay estas situaciones y cuando uno quiere jalar para el lado de uno y quiere tener la razón, y cuando aquí nadie tiene la razón, en verdad el que tiene que salir con todo, con toda la gloria y todo esto, en las diferencias es Dios. Y es por eso que las diferencias nos acercan a Dios y ahí es cuando subimos de nivel. Hermanos,
La última imagen que les puse, todos soñamos llegar a ese punto, ¿no? No sé si lleguemos todos a ese punto. Tal vez Dios quiera llevarse mucho antes. Bueno, lo que Dios quiera, pero la verdad, tanto el cristianismo como el matrimonio hay que ir dando pasos. Si no se puede correr, porque esto es de ir caminando y avanzar, pero avanzar de forma positiva, de aprender pequeñas cosas en la vida que te sirvan. No, uno no puede pensar que puede tener un gran matrimonio haciendo muchas cosas o creyendo que porque hago esto va a funcionar. Son pequeños pasos que yo con mi esposa hemos ido dando y Dios va como bendiciendo, ¿no? Cada cosa. Yo creo que ver ahora nuestro matrimonio, que es imperfecto, pero también creo que Dios ha visto muchas cosas en nosotros, que nos ha dado grandes bendiciones. Mis 3 hijos son discípulos. Y ver eso para nosotros es una alegría inmensa. O sea, como padres, cuando más oramos por nuestros hijos es que, por Dios, que sean discípulos, que lleguen a Él, o sea, que permanezcan. Y mientras muchos tal vez estamos con el temor de que se alejen de Dios. Y para crear en el corazón de nuestros hijos eso, recuerda que nosotros somos el primer aire de vida, es de inspiración. O sea, nuestros hijos ven en nosotros a Dios muchas veces. O sea, ellos no se pueden convertir simplemente por hablarles de Dios. Somos nosotros como ese camino, ese que vas abriendo el camino para que ellos lleguen a tener su propia fe. Y yo creo que nosotros, después de tantos años de estar juntos, deberíamos saberlo. Si nuestros familiares o hijos no llegan a ser discípulos es porque tal vez algo está pasando. A muchos he escuchado yo, cuando Dios quiera, cuando Dios les llame, o sea, sí, es verdad. Pero cuando ya tus hijos están mirando en ti, no tienen que tardarse mucho, porque ya están mirándote a ti. Mis hijos se bautizaron, casi la mayoría a los 14 años. Uno a los 13 años. Los tres a los 14 años. Y ha sido porque, no porque nosotros le digamos, bautízate, busca, no. Y cuando ya se bautizan, muchos estamos o están temblando de que tal vez se alejen de Dios. Bueno, es posible. Pero de seguro, mientras nos vean a nosotros juntos, unidos, envejecer, amarnos, respetarnos, aunque ya no tengamos la pinta de antes, ¿no? Pero que nos valoremos. Nuestros hijos van a amar más a Dios. Y quiero terminar con eso porque en verdad todos vamos a envejecer y debemos estar juntos. Pero la madurez y el respeto y la consideración, repito como cuarta vez, tiene que también ir creciendo en nosotros. Fortalecidos en la amistad, en la comunicación y también en las diferencias, ¿sí? Porque eso también construye. Para nosotros ha sido, la verdad, un placer poderles compartir esta noche. Dios ha bendecido muchísimo nuestras vidas, de seguro también la de ustedes. Acá en Ecuador, ahora que están muchos de Ecuador también conectados, es una alegría ver a tantos jóvenes que se han ido convirtiendo durante estos 2 últimos años. Ha sido una alegría. ¿Y sabes dónde comenzó? Tal vez con el ejemplo de unos poquitos. ¿Sí? Y los matrimonios también es así. Si ven matrimonios firmes delante de Dios, también eso ayuda al resto. Les queríamos agradecer muchísimo junto a mi esposa por el privilegio de poderles compartir. Tal vez los casados normalmente podemos hablar por horas, ¿no? Pero creo que ya estamos en el tiempo. Y espero poderles haber ayudado en algo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias, Gerardo. Gracias, Mónica. Fue muy increíble todo lo que nos compartieron hoy, de mucho aprendizaje. Y tenemos un tiempo ahí para que puedan hacer preguntas. Aquí tenemos ya una pregunta que escribieron en el chat. Dice, ¿cómo manejan la frustración cuando hay algo que le has pedido a tu esposo o esposa que cambie y no cambia? Ya, yo quiero responder eso porque a mí me pasa. Tal vez no sea lo correcto en lo que voy a decir. No, por esto digo, no en todos puede funcionar igual. Pero por lo general hay cosas que mi esposa a veces repite. Y lo que ha pasado en nuestro matrimonio es que cada vez que mi esposa se equivocaba, estoy hablando de ella ahora, pero yo también me he equivocado, ¿no? Mi esposa siempre tenía esa situación de ir y pedirme perdón. Entonces yo detecté en algún momento que mi esposa, cada que se equivocaba, me pedía perdón. Y a mí, en vez de entenderle, me creaba frustración. Y alguna vez le dije a mi esposa, yo sé que la Biblia dice que yo tengo que perdonarle siempre, ¿no? Pero yo ya no necesito que me pida perdón. Solo quiero que cambie. Sí, esa fue mi respuesta. Fue como, no debe haber el perdón por política o por suavizar las cosas. Tiene que haber algo profundo del corazón, pero sobre todo que haya un cambio, ¿no? Y yo creo que esto lo hemos vivido con mi esposa, ¿no? Muchísimo. Y por lo menos eso puedo decirles, ¿no? En algunas cosas que yo he sentido frustración cuando son cosas repetitivas. No sé si logré contestarles. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más pues quiera también hacer una pregunta, la puede escribir ahí en el chat o hacerla en este momento. Le estaba preguntando a mi esposa si también se ha sentido frustrada y por qué no dice, ¿no? Dice, yo le pregunto, ¿usted sí se ha sentido frustrada? Y me dice, sí, sí te has sentido frustrada, ¿no? Pero, claro. O sea, yo pienso que todos nos hemos sentido frustrados en algún momento, pero algo que a mí, o sea, me ha ayudado mucho es como, o sea, yo necesito orar por mi esposo. Esa es la parte más importante que a mí me ha llegado en mi corazón. ¿Cuánto necesito orar por él? Porque a veces nos frustramos porque tenemos un estándar, ¿no? Mi esposo les compartía de mi familia y sin duda mi papá tenía un estándar muy alto. Era detallista, caballeroso, amoroso. Y Gerardo les comenta que venía de todo diferente, ¿no? Y él ha cambiado mucho, Gerardo ha cambiado mucho, pero no ha cambiado por mí, ha cambiado porque decidí orar, que Dios haga su trabajo en él y él pueda amarme como dice la Biblia, no como lo digo yo. Sí, sí es verdad. Yo quiero hacer una pregunta y agradecerles, Gerardo y Mónica. Los conocemos ya de añitos, hemos visto lo que han invertido en sus hijos, los vimos chiquititos en Paraguay y quizá compartirnos de esa parte en Ecuador también y compartirnos de esa parte. Yo sé que ustedes han tenido una pasión por el Ministerio de Jóvenes, por ver a sus hijos convertirse y han invertido mucho en llevarlos a lugares, en mandarlos fuera de Ecuador y que nos compartan eso que yo sé que es el sueño de nosotros ver a nuestros hijos bautizarse también, ¿no? Y escucharles más de esa área. Gracias. Sí, una excelente pregunta. Bueno,
les quiero compartir un poco porque un poco de cómo nosotros con nuestros hijos, la iglesia tuvo dos periodos, un periodo que llegamos a ser casi 800 discípulos, pero también tuvimos la etapa donde bajamos a 100, a 110 por ahí. Por obvias razones se perdió muchas cosas, especialmente se perdieron algunos ministerios. Y cuando nuestros hijos iban creciendo, nosotros nos preocupábamos. En realidad teníamos mucha preocupación porque nuestros hijos no estaban teniendo una relación. Y cuando nosotros vimos oportunidades fuera, que ellos puedan ir y buscar otros amigos, conocer a otros hijos de discípulos en otro país, pues nosotros obviamente tuvimos que buscar los recursos y ahí fue donde pudimos enviar a un retiro de jóvenes en Paraguay. Creo que eso también fue súper animante para ellos. Después de eso, ellos conocieron a muchos chicos de Chile, de Bolivia, de Argentina, ¿qué más? Y de Paraguay, ¿no? Obviamente. Después de ese viaje, nuestros hijos siempre tenemos que viajar a Chile, tenemos que viajar acá para ir a visitar a sus amigos. Y eso hicimos durante 5 años. Ahorramos para que nuestras vacaciones podamos viajar a cada país, ¿no? Trabajábamos duro, a veces nos endeudábamos, pero hemos viajado a estas iglesias a visitar a estos jóvenes, ¿no? Pero también hemos invertido en nosotros dentro de la iglesia, porque nosotros dirigimos durante 9 años el ministerio de niños, porque nuestros 3 hijos eran niños y teníamos que estar ahí pues ayudándolos, guiándolos. Después ya hubo un grupo de jóvenes y nosotros creamos el ministerio de jóvenes, porque les digo que en ese tiempo no había. Creamos el ministerio de jóvenes con nuestro hijo mayor y algunos chicos más. Sí, entonces después de dirigir 9 años el ministerio de niños, nos pasamos a dirigir el ministerio de jóvenes. Y así hemos estado, ¿no? Lo único que nos ha faltado es pasarnos al ministerio universitario, allá ya no hemos llegado. Pero hemos pasado muchos años trabajando con jóvenes. La verdad, creo que nuestra mayor parte de discípulos ha sido con jóvenes. Y ha sido una bendición, ¿no? El hecho de poder ver a nuestros hijos, a ellos les encantaba que nosotros dirijamos jóvenes. Nuestros hijos ya tienen algunos años y ahora disfrutan también viajar con nosotros, ¿no? De paseo o salimos a comer. Creo que eso ha ayudado mucho a fortalecer, ¿no?, nuestra relación dentro del hogar. Eso. Gracias, Gerardo. Gracias, David, por contestar ahí también las preguntas. No sé si Edwin, yo te di como que ibas a hacer una pregunta, Edwin. ¿O no? Es Edwin Mejía, ¿no? Fíjate. ¿No? Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué impacto ha causado el discipulado en sus vidas, aun cuando tienen tantos años en la fe y de casados? El discipulado para nosotros es muy importante, muy importante. El tener tiempos con parejas, el poder ser escuchados, el poder ser ayudados para nosotros es muy importante. Sin duda, no queremos que se genere confusión cuando nosotros compartíamos que que mi esposo me disipule y yo le disipulo. Sí, nos disipulamos porque estamos 24 horas, o sea, estamos casi todo el tiempo juntos. Y en nuestros discipuladores no podemos tenerlo tanto tiempo juntos. Nos encantaría, pero no los podemos tener así. Pero sí, nosotros disfrutamos mucho del discipulado, de nuestra relación, de aprender, de ir descubriendo más y de ir siendo amigos. Creo que para nosotros el discipulado, algo que nos ha ayudado a lo largo de estos años, ha sido la amistad. Nosotros con cada discipulador hemos podido construir amistad. Eso ha sido para nosotros una gran alegría. Sí, sí, y nosotros tenemos a nuestros primeros discipuladores en la iglesia, ¿no? Ellos están acá y
los valoramos muchísimo. Ellos nos bautizaron, nos discipularon por muchos años, al inicio fuertemente, pero también creo que era necesario. Solo quería contarles una anécdota y tal vez esto sea del discipulado, pero cuando nosotros nos bautizamos en la primera semana, íbamos a una reunión de familia y llegamos 5 minutos atrasados. Y nuestro discipulador ya nos estaba esperando en la puerta y nos echó una discipulada. Teníamos cuatro días de haber sido convertidos y nos dijo, tienes que ser correcto, excelente. Y yo creo que para mí esa parte fue fundamental porque entendí que el discipulador también es parte de lo que Dios nos pone, ¿no? Aunque la pregunta que hiciste era un poco del discipulado en las diferencias. Cuando hay diferencias, yo lo que les recomiendo, hermanos, es primero siéntese. Siéntese. No vayan a un discipulado con diferencias porque eso es lo peor, pero lo que va a haber allá es una bomba, va a explotar la bomba, ¿no? Yo creo que hay que sentarse, hay que quitar el orgullo y hablarlo. Parte de la madurez. Porque esa es parte, sí, parte de la madurez es hablarlo, no esperar. Tal vez el discipulado ya sea un poco más de consejo, pero no de solución. A estas alturas ya no es de solución. ¿Sí? Ya no podemos estar esperando que nos solucionen las cosas. Ya, ¿sí? Entonces, eso básicamente. Gracias, Gerardo. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cómo han hecho para mantener la unidad con sus hijos ahora que ya cada uno tiene sus actividades, horarios y que ya están adultos? Bueno, la verdad en este punto nos ha costado. Sí, nos ha costado porque los que somos padres y ya tenemos hijos grandes, a veces ya nuestros hijos van al colegio, ya van a la universidad y creemos que todavía son chicos, ¿no? Y nos ha costado a mi esposa y a mí un poco dar ese espacio a ellos en muchas áreas, ¿no? Yo creo que no ha sido fácil, la verdad, pero la unidad de nosotros creo que es lo primordial dentro del amor que nos hemos podido construir todos estos años. O sea, créanme, no puede haber unidad si no ha habido construcción. Sí, es difícil, porque los hijos, por lo general, lo que están esperando es cumplir 18 años y rápidamente como deshacerse, ¿no? De los padres o que le den el besito o cosas así. No es, mi hijo de 22 años me da el beso en la boca, por ejemplo, donde sea. O sea, no necesariamente acá, donde sea. Es algo que hemos construido. Y también si nosotros hacemos actividades como familia, pues ellos no reniegan de eso, ¿no? Pero yo siento que ha sido más de nosotros entender que ellos están en otra etapa. Sí, nos hemos ido adaptando. Te diría que tal vez estos últimos 3 años para nosotros también ha sido de crecimiento en esa área, de poder entender, de soltar a nuestros hijos. Sí, yo creo que en estos 3 años nuestros hijos también han madurado muchísimo. Han sabido ya tomar sus propias decisiones. Ahora muchos de ellos están dirigiendo ministerios. Mi hijo está dirigiendo acción estudiantil acá, junto a mi hija. Mi último hijo dirige el Ministerio de Jóvenes. Entonces, dejarles su espacio también ha sido fundamental, ¿no? Y la verdad, tratamos siempre de un poco de separar lo que es, imagínate, los líderes de iglesia somos nosotros y ellos dirigen acción estudiantil y jóvenes. ¿Te imaginas que puede haber muchas cosas ahí? Entonces, lo que yo les digo a mis hijos es, soy su padre primero, ¿no? Soy su padre, tienes que entender que soy tu padre. Pero va a haber un punto que tengamos que hablar también de cosas del ministerio. Entonces, yo creo que en vez de separarnos, nos ha unido, ¿sí? Nos ha unido mucho a poder comprender y darle su espacio también, ¿no? En esa área. Sí, la unidad que hemos formado como familia también, algo muy importante es desde las bases, desde que son pequeñitos.
después de 10 años es difícil, no es difícil ni imposible, pero sí es un poco más trabajoso tener esa relación más profunda, más llevadera. Es tan importante que desde pequeños lo podamos hacer, como tener relaciones muy cercanas con nuestros hijos. Es muy importante eso, para que ellos puedan mantener esa unidad, esa alegría, ese gozo. Y cuando van creciendo, ¿no? Cuando ya van siendo adolescentes, tú vas disfrutando de sus luchas, de sus necesidades, de sus gustos, de que si alguien le atrae. Entonces ya no es como tan difícil que tú puedas entrar en su vida, pero es parte del proceso. Ahora, si ya estás después de 10 años y está sucediendo algo, bueno, necesitas simplemente trabajar. O sea, esto es el matrimonio, el hogar y todo esto es una inversión. O sea, tienes que invertir tiempo. No puedes pensar que la unidad se dé si no inviertes tiempo. Y para nosotros el matrimonio ha sido una inversión. Una relación con mi esposo, invertir. Relación con mis hijos, invertir. Escucharlos, darles su espacio, darles su prioridad. Y esa forma ha sido como nosotros hemos podido trabajar en la unidad. Eso, hermanos. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, ideas para acercarse las parejas y qué se puede mejorar, todavía es tiempo. Ujú. Sí, siempre habrá tiempo. Siempre habrá tiempo. Depende también cuánto te conozcas. Sí, lo primordial para que pueda haber un acercamiento es conocerse, lo que yo les decía. Hay que conocerse. Yo creo que hay pasado en nuestra vida que muchas veces no nos deja acercarnos. Lo que yo les recomendaría es hablar mucho del pasado. ¿Sí? Hay muchas cosas que a veces no hablamos, que viene hasta de nuestra niñez. Sí, nuestra crianza. Algo que a mí me pasaba era el carácter. Mi impaciencia por muchos años fue, yo no quería hacerlo, pero era tan impaciente y después tuve que hablarlo y hablarlo y hablarlo y recordar que mi papá era súper impaciente. Yo vi de él un padre tan amoroso, tan trabajador, pero también me acuerdo tan claro ahora, ¿no? Cómo se ponía la cara, se ponía rojo de la rabia y yo copié mucho de eso. Y para mí me costaba acercarme a mi esposa cuando yo estaba con rabia, con enojo. Entonces, algo entender un poco es, primero perdonar. Yo tuve que perdonar a mi padre porque entendí que de él saqué eso. Y tuve que cavar muchas cosas en mi vida para poder entender. Y mi esposa de seguro le pasó lo mismo, porque a ella le costaba escucharme. Mi esposa era como muy autoritaria o también autosuficiente en lo que hacía. Y ella tuvo que también cavar esa parte, ¿no? ¿De dónde vino todo eso? Y de ahí ver realmente lo que Dios quería de los dos, porque sin eso es distinto, porque puedes llegar, pasados los 10 años, puedes llegar que tú exiges a la otra persona a que cambie. Y realmente el problema no es de la otra persona, es de los dos. Y yo les sugiero que sean profundos con las cosas del pasado. En verdad hay mucho que uno debe dejar. Por más años que hayas tenido en la iglesia, de seguro hay muchas cosas que no lo has podido superar. Y hay muchos dolores que tal vez lo tienes. A veces maltrato, mal ejemplo, gritos. Has visto a tus padres en muchas ocasiones. Y también algo que es fundamental, a veces la desconfianza. Cuando no hay confianza, no hay comunicación, no hay acercamiento. Entonces, yo les recomiendo eso, que puedan buscar más en sus vidas qué es lo que no les deja acercarse. Esa parte de seguro les va a ayudar. Pero también detalles sencillos, ¿no? Antes que no, nosotros, cuando no teníamos esto de la pandemia, por ejemplo, salíamos a tener un tiempo con una pareja y de regreso nos parábamos en algún lugar y era como, vamos a tomarnos un cafecito los dos. Eso nos ayudaba mucho también. O algo que hicimos nosotros
desde que éramos enamorados, dijimos que hicimos un pacto entre los dos que no nos íbamos a soltar la mano. O sea, que iba a ser algo de los dos, que podía pasar lo que sea y vamos a envejecer y no nos vamos a soltar la mano. Entonces son cositas y son detalles que son muy especiales. Ahora que no tendemos como esa gran oportunidad de estar saliendo, cosas así, también aprovechamos aquí. Cogemos y nos sentamos y tomamos un cafecito en la casa. Entonces, pero es nuestro tiempo. Vemos películas los dos juntos y algo que les animamos es a ser graciosos, ¿no? Nosotros vemos una película, pero nosotros a la película le vemos todo lo gracioso que pueda haber. Entonces, tal vez ni siquiera es graciosa, es de terror, pero nosotros le sacamos el chiste. Entonces, nos reímos y pasamos. Son detalles pequeñitos, pero que a la larga generan unidad y generan amor y generan muchas cosas. Entonces, sí, animarles mucho a que refresquen, a que no vean la televisión por ver, a que no tomen un café por tomar, a que no salgan a la calle por salir y cada quien por su lado. Si ustedes se dan cuenta, son cositas pequeñitas, pero que van calando profundo y que si uno las va trabajando, uno se va enamorando. Uno no deja de estar enamorado del esposo y el esposo no deja de estar enamorado de uno. Son chiquitas cosas, pero que ayudan y construyen. Y tomados de la mano es siempre, ¿no? Así estemos un poco distanciados. Siempre, ya es automático. Si estamos en la calle, estamos un poco así, es como que automático coger la mano. Y sentir la mano de la esposa ya es como que te da, es mi esposa, ¿no? Y se calma uno. Apenas le tocas la mano, ya se calma. Bueno, eso es de nosotros, ¿no? Tú podrás tal vez acostumbrado a llevarle cargado, tal vez, no sé, algo debe tener. O mirarle a los ojos. Bueno, eso. Buenas noches, hermanos. En nombre de la Iglesia de Guatemala, queremos agradecer a Gerardo y a Mónica por su tiempo y enseñanza, que sin duda alguna serán de mucha ayuda para nuestros matrimonios, ¿verdad? Y a los hermanos de la Iglesia también, gracias por conectarse y estar presentes. Gracias. 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 Muchas gracias, hermanos. También les quería para los hermanos de la iglesia acá en Guate, nuestra próxima reunión de familias va a ser el 12 de marzo. Todavía tenemos que confirmar nuestro invitado. Igualmente yo también le quería dar gracias a todos, ¿verdad? A los hermanos de Ecuador, ¿verdad? Muy edificante la clase, de mucha enseñanza. Y quiero que nos acompañen en una oración para finalizar. Ya les robamos mucho su tiempo. Bueno, por favor. Padre amado que estás en el cielo, buenas noches, te damos, Dios Padre, para darnos la bendición, Dios, de poder terminar este día, Dios, recibiendo tanta enseñanza, Dios, tanta bendición de parte de nuestros hermanos, Dios. Gracias, Dios, por permitirlo. Te agradecemos por cada uno de los hermanos que se conectaron, Dios, y también por los que no, Dios, que podamos también transmitirles lo que hoy aprendimos, Padre. Te suplicamos, Dios, que te quedes con cada uno de nosotros, Dios, y es en el nombre de Dios Jesús que te lo agradezco, Padre. Amén. 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 Gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por Gracias por la oportunidad. Feliz noche, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Feliz noche, hermanos. Abrazos, me cuidan. Gracias, muy amables. Ecuador. Saludos de la tierra de Oriente. Gracias, bendiciones a cada uno. Gracias. Saludos, Sheila. Gracias por tu tiempo. Cuídense mucho. Gracias. Hace mucho que no nos vemos. Gracias por la clase, por el ánimo. Gracias. Saludos. Saludos. Gracias, Francisco. Gracias, Andrea. Vayan a tomarse un cafecito. Sergio, gracias. Hacer la amistad. Vamos. Cafecito con champurrada. Ahora nadie se quiere ir. Acá ha habido algunas Mónicas, pero quedarnos no hay uno solo.
¿Ah? Y que muchos se despidan, que ahora se quieren. Por favor. Chocolate morado. Chifles también, platanitos. Ah, Armas, adiós. Adiós, ahora sí nos pedimos un poco. Noches. Noche. Adiós. Chao. Ya se fueron todos. Ujú. ¿Ya?